con más de este tema, pues tenemos en la línea telefónica a otro invitado, Joali. Bueno, bienvenido José Dante Parra de Próspero Latino. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Hola José, muy buenos días, es Viridiana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, estamos hablando del tema sobre la ciudad de Santuario. Ronnie Najarro de Iniciativa Libre acaba de dar su opinión al respecto y él está hablando sobre la necesidad de que el tema sea resuelto en el Congreso y no a través de una orden ejecutiva. Esto surge después de la orden del juez de limitar la orden del presidente Trump sobre la ciudad de Santuario. Háblame un poquito acerca de... ¿Tú qué opinas acerca de la ciudad de Santuario y por qué deben ser protegidas o por qué deben de ser eliminadas? Bueno, primero que todo, Viri y Alex, Joali, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Miren, el presidente Trump, la administración Trump, queda claro, o sea, no hay ninguna duda de que es una administración anti-inmigrante y anti-hispana. Y en las cosas que han dicho sobre la comunidad hispana desde el día que lanzó su candidatura, cuando acusó a los hispanos de ser violadores y asesinos, y recientemente crearon una oficina para las víctimas de supuestamente las víctimas de violencia cometidas por indocumentados, que sabemos que es una minoría, pero súper pequeña desde un punto de vista estadístico, y sabemos que los hispanos y los indocumentados, que son más bien víctimas de crímenes, son no salen a reportarlos porque ahora tienen miedo de hablar con la policía, y aquí es donde entra el tema de la ciudad santuario. La ciudad santuario es las definiciones varían, pero lo que más en común tienen es que si la policía te para porque estabas por exceso de velocidad o porque no tenías licencia y te llevan a un centro de detención, una vez hagan tu papeleo te sueltan. En cambio, en una ciudad no santuario, aunque ya hayas pasado el tiempo que tienes que pasar en un centro de detención, sea porque estuviste sin licencia, porque el papeleo no lo hiciste a tiempo, porque se demoraron en hacerlo, porque vamos a decir, unas personas los arrestan por manejar sin licencia un viernes y hasta que no haya un juez el lunes no lo dejan ir a su casa. Entonces, una vez soltaban esas personas en una ciudad no santuario, llaman a inmigración y le dicen, miren, creemos que Jorge Pérez, por decir un nombre, es indocumentado, y viene inmigración y se lo lleva. Entonces, a raíz de eso ha creado un terror dentro de nuestra comunidad en hablarle a la policía, porque no sabemos si la policía nos va a protegernos o nos va a entregar a inmigración. Entonces, esa es la razón por la que se debe mantener la ciudad de santuario. Es más, yo lo llevaría un paso más allá. Yo estoy muy triste y decepcionado con que en el estado de Nevada no se haya apoyado el proyecto de ley de la senadora Ivana Cancela, que hubiese convertido a Nevada en un estado santuario. Y eso para mí es todas las victorias que vamos a obtener en este momento por nuestra comunidad, que quede claro, van a ser a nivel local y estatal. En Washington, lo único que vamos a ver venir de Washington van a ser órdenes ejecutivas, ordenando acabar ciudad santuario, órdenes ejecutivas vetando a los musulmanes de entrar a los Estados Unidos. Eso es lo único que va a salir de Washington en ese momento, porque controlan Casa Blanca, Senado y Cámara de Representantes. Entonces, nuestra esperanza reside en nuestros funcionarios electos a nivel estatal y local. Y el hecho de que nuestros funcionarios electos no hayan respaldado la iniciativa de la senadora Cancela, a mí de verdad que me entristeció mucho. Y Viri, yo se los he comentado a ustedes en el pasado, yo fui indocumentado. Se los digo recordando mi paso por ese momento y lo difícil que fue para mí y para mi familia. Y uno espera que las personas que elegimos hace menos de 6 meses apoyen medidas para proteger a nuestra comunidad. Y
creo que se debe mantener la ciudad de santuario, si no ha quedado claro después de todo lo que les he dicho. José, pero hay otro factor, no hablamos de las autoridades locales, pero también el rol que están jugando las cortes en estos tipos de demandas que están frenando estas acciones ejecutivas del presidente Donald Trump también son importantes, ¿no? Y demuestran el balance de poderes. Sí, son muy importantes, pero la diferencia entre una corte y un cuerpo legislativo es que una corte simplemente puede reaccionar. Un juez no puede venir y dictaminar que algo es legal o ilegal hasta que alguien no interponga una demanda. Mientras que sea en un consejo municipal o una legislatura estatal, se puede proactivamente proponer algo para proteger a la gente. Gracias a Dios, este juez en San Francisco impugnó la orden del presidente Trump, pero tuvo que haber una demanda que la interpuso nuevamente las autoridades locales, la ciudad de San Francisco y el municipio de Santa Clara. Llevaron esa demanda, demandaron a la administración de Trump diciendo de que eso estaba intimidando a sus agentes y a sus autoridades locales. Y el juez estuvo de acuerdo con ellos. No. Entonces, se necesita ese apoyo local activo para que las cortes puedan funcionar y en nuestro favor. Vemos el peligro de no pasar leyes como lo que acaba de pasar en Texas, que sucedió todo lo contrario. En lugar de convertirse en una ciudad santuario, están pidiendo a los oficiales de policía básicamente que cumplan labores de fuerzas migratorias, incluso detener a las personas porque consideran que no tienen documentos para permanecer acá en los Estados Unidos. Correcto. Y lo más triste que veo yo de todo esto es que, miren, Donald Trump no ha cumplido una cantidad de promesas que le hizo a su propia base, pero la promesa que sí, y lo del muro lo más seguro tal vez no se cumpla, pero fíjense que el muro en la frontera en realidad a mí no me preocupa tanto como el muro que se está creando en torno a nuestra comunidad con todo este tipo de cosas. El miedo y el terror se convierten en barreras muy difíciles de rebasar. Padres que tengan miedo de ir a dejar a sus hijos a la escuela, padres que tengan miedo de ir a una iglesia, niños que tengan miedo de que sus papás no regresen ese día de su trabajo. Eso es un muro y una barrera que se le está poniendo alrededor a nuestra comunidad y cerrándola y aislándola del resto de la comunidad en general. Bueno, José, tenemos que ir a una breve pausa, pero regresamos en un momento contigo, Alex. No te retires, por favor, José, porque queremos seguir conversando contigo respecto a este tema. Joali, ¿qué información de interés tenemos rápidamente antes de ir a la pausa? En Twitter, Facebook e Instagram como la firma NB, por favor, quédense con nosotros. Y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Bien, continuamos con más de Radio La Voz de Nevada por acá, por el 1460 AM de ESPN Radio. Joali, información de contacto, por favor. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Recuerden nuestros puntos de contacto en Facebook, Instagram y Twitter como la firma NB ahora mismo a través de Facebook, y quienes deseen llamarnos y participar, nuestro teléfono es el 702-876-1087. También tenemos la página web www.politicaparati.com con información de interés para la comunidad hispana completamente en español. Continuamos con José Dante Parra y estábamos conversando precisamente de las ciudades santuarios y esta orden de un juez de prohibir que se le corten los fondos a las ciudades que tengan esta práctica amigable hacia la comunidad indocumentada. Conversaba con José durante el corte y le preguntaba qué tanto impacto podía tener este corte de los fondos federales, y quisiera, José, que explicaras a quienes nos escuchan en este momento tu opinión al respecto. Primero de todo es muy mínimo, es más que todo amenaza y no tanto capacidad de poder ejecutar una acción de ese tipo. ¿Por qué? Primero comencemos por la razón principal. La mayoría de los fondos de una ciudad, de un municipio o de un estado provienen de los impuestos locales, impuestos sobre la venta, el sales tax, que se conoce, o en algunos estados, no Nevada, pero otros estados hay un income tax estatal, el impuesto sobre la venta de las casas. O sea, hay una cantidad de cosas que le proveen los fondos a las ciudades que no tienen nada que ver con un presidente de los Estados Unidos. Y de ahí es donde vienen esos fondos. Y ese es como el 90% o el 95%, y en algunos casos casi el 100% de los fondos de una ciudad. Número dos,
en esos programas que sí provee el gobierno federal, eso está marcado en una serie de decisiones que se tomaron hace tiempo en leyes muy complejas, donde se ponen fórmulas, donde se han creado fórmulas donde, por ejemplo, dicen estos fondos serán para personas entre 15 y 23 años de edad, por decir algo, que midan menos de 5'4" de altura, o son entregados a través de los estados directamente o a través de subregiones. Por ejemplo, hay una subregión de la cual se beneficia Nevada, de la cual es parte, y es lo que tiene que ver con la cuenca del río Colorado. Y hay dineros federales que fluyen hacia la cuenca, hacia lo que impacta la cuenca del río Colorado, y eso se reparte entre 6 estados. Entonces, ahí simplemente Trump no puede decir para Nevada no, pero para Arizona sí, para California sí. Tienen que, o lo revocan todo, y eso tiene que ser a través de un acta del Congreso. Hoy en día el Congreso está votando simplemente para ver si pueden mantener el gobierno abierto. Entonces, ahora imagínense ponerse de acuerdo en cómo ajustar fórmulas para castigar a ciudades o a municipios específicos. Va a ser extremadamente difícil hacer eso. Y por último, y más importante, en el momento en que le lleguen a quitar un centavo a una ciudad, vimos como un juez ya falló a favor de la ciudad de San Francisco, del municipio de Santa Clara, sin que se le hubiera quitado todavía un centavo. Porque lo que alegaron los municipios fue: nos están intimidando. Entonces, poderle llegar a quitar el dinero a las ciudades es una amenaza, y el que diga que le tiene miedo a eso no entiende cómo funciona esto, o está buscando una excusa para no apoyar este tipo de medidas que protegerían a nuestra comunidad. Decía Vargas Llosa que el principal enemigo de la democracia moderna es el populismo. ¿Crees tú entonces que estas amenazas, como las llamas, del presidente Trump son simplemente parte de una política populista de su parte? Sí, y el otro gran enemigo de la democracia, Alex, además del populismo, es el miedo. Si una ciudad, vamos a decir como el estado de Nevada, se congela porque tiene miedo que le quiten algo supuestamente que no le pueden quitar, o que es muy difícil quitarle, pues nuestra comunidad queda desprotegida. Pero una ciudad que dé un paso hacia adelante, como la ciudad de San Francisco, el condado de Santa Clara, eso demuestra que van a proteger a su comunidad, y la comunidad en esos municipios bajo esas jurisdicciones se van a sentir mucho más protegidas que lo que estarían desafortunadamente en ese estado tan bonito que queremos tanto, como que se llama Nevada. Entonces, el miedo es principal, y sí, Trump está tratando de a la fuerza obligar. Él manda la orden esperando de que el miedo sea lo que obligue a los gobiernos locales a acceder a sus exigencias. Incluso mandaron cartas a los gobiernos locales. Sí, y hasta se equivocaron, porque le mandaron cartas a gobiernos supongamos, le mandaron una a la ciudad de Escondido, en California, que la ciudad de Escondido, California, hasta tiene una oficina de ICE dentro del departamento de policía. Ni siquiera están mandando las cartas correctas. Entonces, por eso puedes juzgar la habilidad de poderle quitar un centavo a una ciudad sin que haya una pelea judicial gigantesca, como ya se ha comenzado a desarrollar en California. Ahora, José, hablábamos con el invitado anterior de la Iniciativa Libre. Ellos decían que el camino es hacia una reforma migratoria integral que solucione el problema de los 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Tú trabajaste con el senador Harry Reid por muchos años, conoces cómo funciona el Senado, conoces, diríamos, el monstruo desde adentro. ¿Qué posibilidades reales hay en este punto, abril 2017, que se llegue a una reforma migratoria que pudiera representar un alivio para la comunidad indocumentada? Mira, Alex, en el 2013, junio del 2013 para ser exactos, aprobamos en el Senado una reforma migratoria integral que cubría los 11 millones con apoyo republicano, pero cuando esa medida se mandó a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, en ese momento era John Boehner el presidente de la Cámara, mataron el proyecto de ley, y todo el trabajo que se hizo en el Senado se fue al piso. Ahora, con Cámara de Representantes en manos republicanas, con Senado en manos republicanas,
con Casa Blanca en manos republicanas, donde el fiscal general de los Estados Unidos, el Jeff Sessions, quien sin ninguna duda fue senador por el estado de Alabama, más antiinmigrante que había en el Senado, hasta el punto que dentro del mismo partido republicano se le consideraba extremo. Yo no sé qué posibilidades estamos viendo en este momento de obtener una reforma migratoria integral. O sea, yo quisiera de verdad que hubiera una reforma migratoria integral, porque es una solución inmediata, pero una solución ya que arregla todo. Pero basado en todo lo que te acabo de enumerar, lo veo difícil, así que mientras tanto, enfocar las energías en los gobiernos locales para que protejan a la comunidad en todo lo posible. Las victorias se van a obtener en los gobiernos locales y en las cortes. Ahora, José, hay un costo político en todo esto. No estamos hablando de una política de miedos según lo que tú nos estás planteando. Estamos hablando de la imposibilidad de llegar a una reforma migratoria según lo que tú nos estás planteando. Pero también hay otro elemento que a mí me llama muchísimo la atención, es que las minorías del país van a convertirse en la gran mayoría. Eso es una estadística que está allí y que viene en camino. ¿Cuál es el futuro entonces para el Partido Republicano desde tu perspectiva, sabiendo que tienen esta postura según lo que tú planteas anti-inmigrante? O sea, no es lo que yo planteo. El senador Sessions varias veces, miren, el senador Sessions objetó en que se declarara, en que hubiese una resolución para que el Senado declarara el Día de César Chávez, Día de César Chávez. Si el senador Sessions tiene un problema con César Chávez, con honrarlo con un día del año, y tenía problemas con los hijos, que quiere revocar la 14ª enmienda de la Constitución que garantiza la ciudadanía a una persona que nace en suelo estadounidense. Entonces, partiendo por ahí, o sea, yo no estoy dándote una opinión basado en indicios que yo haya visto, te estoy diciendo hechos y cosas que han hecho los integrantes de la administración actual. Nuevamente, regresando al presidente Trump, cuando dice de que en este país tenemos una cantidad de bad hombres, de hombres malos, cuando dice que los mexicanos son violadores y narcotraficantes y asesinos, eso te dice en qué dirección estamos ahora. Ellos tienen, sobre todo Steve Bannon y Jeff Sessions, tienen una teoría de que el problema que hay en Estados Unidos es que el nombre suficiente de anglosajones ha salido a votar. Y ellos dicen que su victoria se debió a eso, porque salió un número mayor de anglosajones a votar. Pero sí, a largo plazo, tú no puedes seguir antagonizando a las comunidades minoritarias, sea la afroamericana, la hispana o la asiática, y creer de que tienes un futuro político asegurado. Simplemente lo que estás haciendo es posponiendo algo difícil, y para mí fue un gran error táctico estratégico no haber aprobado una reforma migratoria en el 2013 y con eso ya haber sacado el tema migratorio de la mesa, y pónganse a hablarle a las comunidades minoritarias de otros temas, a ver si les llama la atención sus propuestas. Pero como decía el senador Marco Rubio, mientras tú estés diciendo que vas a deportar a tu abuelita, a un votante, el votante no le va a importar qué propone sobre trabajos o qué propone sobre salud. Sí, efectivamente es un tema, como tú lo mencionas, importante para la comunidad hispana en general, tengan o no tengan documentos, y por eso te preguntaba cuál es la perspectiva futuro del Partido Republicano, porque si lo vemos a grandes rasgos, y no quiero decir que solo sea por esto, pero estuvimos indagando y escribimos un artículo respecto a eso que va a salir publicado mañana en politicaparati.com respecto a los niveles de popularidad del presidente Donald Trump, y es uno de los más bajos, quizás el más bajo de los últimos 13 primeros mandatarios, y quizás es por esta política, y muchas de las cosas de la gente mencionaba en esta encuesta de diferentes medios de comunicación que participaron, mencionaban que no le parecía una persona confiable y que era demasiado sectaria. Sin duda alguna va a tener un impacto a futuro, a mi perspectiva, lo que está haciendo el Partido Republicano y lo que está planteando el Partido Republicano en muchos aspectos, porque como te decía, lo dice la Oficina del Censo de los Estados Unidos, las minorías como la asiática, como la hispana, en un futuro se van a convertir en conjunto en las grandes mayorías, y eso puede terminar pasando una factura al Partido Republicano. Ya lo hemos visto en California, para muestra un botón, y hay un dicho que dicen de que hacia donde va California va el resto del país. Ya el grupo
el grupo más grande de California es el hispano en este momento. Y llegará el momento en el que los hispanos sean la mayoría de los californianos. Entonces, en esa misma dirección va el país. Ahora, algo que, o sea, lo digo viendo lo que ocurrió en Nevada y desde un punto de vista preocupante para mí también, es que los demócratas también tenemos que pellizcarnos, porque no simplemente podemos esperar de que los republicanos simplemente se hundan con el partido hispano a raíz de su posición anti-inmigrante sin nosotros tomar cartas en el asunto. Hay que hacer cosas como el 2013, hay que ser proactivos, buscar una reforma migratoria y traerla si están en el Congreso de los Estados Unidos. Y es importante eso que mencionas, porque en la misma encuesta, José, y a nuestros radioescuchas que en este momento están con nosotros, la perspectiva de la popularidad del Partido Demócrata estaba incluso más por debajo de lo que es el republicano y por debajo del presidente de los Estados Unidos en cuanto a la conexión de los partidos a los problemas de la gente. Es simplemente para agregar algo a lo que tú estás mencionando sobre el Partido Demócrata y cómo también tiene que reaccionar, ¿no? Correcto. Entonces, en el hecho, para evitar ese tipo de problemas, lo que tenemos que demostrar es dónde están, que nuestros valores se alineen con nuestras acciones. Que si protegemos a la comunidad inmigrante, apoyar un proyecto de ley que declara el estado de Nevada un estado santuario. Eso es lo que es el tipo de cosas que tenemos que hacer para podernos diferenciar de los republicanos y demostrar de que no simplemente es, o sea, lo que hizo el senador Reid. El senador Reid le prometió a la comunidad que iba a traer el Dream Act a votación y lo trajo a votación. Y después les dijo que iba a traer en la reforma migratoria y la trajo y la aprobó en el Senado de los Estados Unidos. Entonces hay que asegurarnos que como nuestros funcionarios electos y sobre todo los hispanos, que tenemos bastantes, que recuerden que lo primero que hay que hacer es defender a la comunidad para que la comunidad sienta de que de verdad nos representan en los puestos que han obtenido a través de las urnas. Bueno, José, y brevemente quiero cambiar un poquito el tema, ya que acaba de entrar una noticia de último minuto de que en la Cámara Baja se acaba de aprobar el presupuesto del presidente Donald Trump para evitar el cierre federal. Yo escuchaba ayer el tema de que, bueno, iban a tratar de aprobar para evitar el cierre, porque eso solamente dejaría en muy mal parados a los republicanos que el gobierno se cerrara a nivel federal. Entonces estaban tratando como de negociar. ¿Qué has escuchado acerca del tema? El parte del presupuesto del presidente Trump incluía el dar fondos para el muro de la frontera. Sin embargo, él ha tenido que estar como que retrocediendo un poco acerca de las peticiones que tiene. Ya lo vimos con el Obamacare. Y ahora se acepta un presupuesto temporal, tengo entendido. ¿Me podrías tú hablar un poquito acerca de ese presupuesto y qué significa para Trump? Mira, lo que ocurrió aquí hoy, una nueva derrota para Trump legislativamente que demuestra que no entiende y no tiene la capacidad de mover sus prioridades a través del Congreso de los Estados Unidos, ni con su propio partido. Como acabas de decir, hoy no se aprobó el presupuesto de Trump, ese que vimos que develaron hace 4 semanas. Uh-huh. Hoy se aprobó lo que se le dice una medida temporal, en la que no se hace ningún ajuste, sino eso se le dice una resolución de continuidad, de que vamos a decir el presupuesto de las Fuerzas Armadas, por decir un número, son 100 trillones de dólares. Entonces lo que hacemos es que aprobamos una extensión del equivalente a 100 trillones de dólares por 3 o 4 meses, en lo que nos ponemos de acuerdo para aprobar el año completo. Y esa resolución de continuidad es lo que les da tiempo para poder tratar de negociar. Lo que estaba tratando de hacer Trump era exigir que dentro de esa resolución de continuidad incluyeran el dinero para el muro. Pero hasta muchos republicanos, sobre todo los que vienen de la frontera, interesantemente, le dijeron al presidente Trump, primero que todo, no, porque no tenemos el dinero y eso entramos en más déficits, que es algo que los republicanos siempre han estado en contra. 2, la idea del muro no es que nos llame mucho la atención, porque el 60% de la tierra que utilizarían para el muro está en manos privadas, y eso sería expropiarle tierra a cantidad de personas que han tenido ese patrimonio por generaciones. Entonces,
A raíz de toda esa oposición, a Trump le tocó dar marcha atrás y decir, bueno, me espero el muro para septiembre. Y en septiembre, pues mirarán a ver si buscan una medida mucho más completa, que no simplemente sea una medida de continuidad o temporal, como fue lo que hicieron. Lo de hoy fue simplemente para que el gobierno no se cerrara, porque hoy, si el Congreso no lo aprobaba, se acababa el dinero que hay en la cuenta para pagarle a los trabajadores federales. Y algo que decían es como a Donald Trump se le vendió como el gran negociador de los negocios, alguien que iba a saber negociar con ambas cámaras, que iba a saber negociar entre demócratas y republicanos, y dicen, bueno, está quedando corto en cuanto a cómo está negociando porque no podía negociar nada de sus grandes promesas como lo ha sido el Obamacare, el muro. ¿Qué opinas acerca de sus dotes de negociador? De cómo se han hecho las cosas. Y es con su propio partido. Mira, el fracaso del rechazo al Obamacare, de la canción del Obamacare, fue porque hubo una insurgencia dentro de las filas republicanas. No porque los demócratas hicieran nada, porque los demócratas no controlan el Senado ni la Cámara. Simplemente él no pudo obtener suficiente apoyo entre su propio partido y le dijeron no. Y es muy diferente, y todos lo sabemos, muy diferente negociar un contrato para construir un edificio en un cuarto donde hay 10 abogados, 5 son tuyos y 5 son del otro lado, y el único factor que estás mirando es dinero. En cambio, cuando tienes que negociar con 535 representantes, quienes no totalmente dependen de ti, sino de sus votantes en sus distritos y en sus estados, y además de eso, no solo es dinero lo que impactas, puedes impactar, como en el caso migratorio, la unidad de una familia, puedes impactar si una persona con cáncer vive o no vive porque le quitaron el seguro de salud. Entonces, cuando comienzas a mirar todos esos factores, no es tan fácil negociar como decía Donald Trump. El haber dicho eso demuestra que no entiende cómo funciona un gobierno. La hermosa complejidad del sistema democrático que te impulsa a que una sola persona no tome las decisiones en definitiva. José, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. De verdad agradecemos el tiempo que has tomado para estar con nosotros. Quizás unas palabras finales. No, eso, y ojalá que podamos salir adelante y que nuestra comunidad la podamos proteger mientras se decide una decisión a largo plazo y definitiva. Bien, era José Dante Parra, presidente de Próspero Latino, quien nos acompañaba y que nos daba información no solo del tema de la ciudad de Santuario, sino también del presupuesto del presidente Trump. Ya vamos a ir a la pausa, vamos a recordar rápidamente nuestros puntos de contacto.